¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video les voy a explicar el funcionamiento de esta tabla que tenemos aquí en la parte izquierda, en el cual con base en los datos del paciente, fecha actual, fecha de nacimiento, género, peso y talla, vamos a calcular el índice de masa corporal, cuál es su percentil, su clasificación de acuerdo al percentil y también su clasificación de acuerdo al IMC. Por lo tanto, si nosotros vamos cambiando los datos, aquí tenemos la fecha de nacimiento. Aquí vamos a poner, por ejemplo, del lugar de 2015, vamos a poner 2010, seleccionamos Enter. Automáticamente, si cambiamos el peso, se nos calcula el índice de masa corporal, el cual es de 24.2 kilogramos sobre metros al cuadrado. Se nos calcula el percentil, el cual es de 97, el cual su clasificación de acuerdo al percentil es de obesidad, pero su clasificación de acuerdo al índice de masa corporal es normal. Por lo tanto, si nosotros vamos cambiando los datos, por ejemplo, aquí ponemos 60, aquí van cambiando los datos, índice de masa corporal 20.8 kilogramos sobre metros al cuadrado, percentil 85, clasificación riesgo obesidad, vamos cambiando el peso, por ejemplo, ponemos 40 y estos datos se van actualizando, ¿ok? Índice de masa corporal, percentil, clasificación por percentil, así como también clasificación por IMC. Entonces, esta es una manera en la cual podemos utilizar Excel para encontrar fácilmente valores dentro de una tabla de varios datos. Por ejemplo, aquí tenemos el índice de masa corporal percentil de 0 a 19 años, en el cual nos busca a qué fila corresponde y posteriormente nos encuentra cuál es el valor más cercano de acuerdo a la fila para que nos extraiga cuál es el percentil y posteriormente saber su clasificación dentro de esta celda, ¿ok? Entonces, esta es una tabla muy valiosa para cualquier nutrólogo que utiliza percentiles y poder clasificar a nuestros pacientes de acuerdo a su índice de masa corporal. Por lo tanto, si te interesa realizar este documento, quédate a ver este video, el cual explico paso a paso cómo realizarlo, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Muy bien, entonces vamos a situarnos dentro de un documento en Excel en el cual aquí tenemos la tabla de los percentiles. En la descripción les voy a dejar el link para que ustedes simplemente dando clic descarguen esta tabla, ¿ok? En el que brevemente en la primera columna vemos la edad en meses que va de 0 a 19 años, que en meses sería, nos vamos a la parte inferior, 228 meses. Aquí tenemos de color rosa el género femenino y de color azul el género masculino. Entonces, con base al género y la edad del mes, nosotros nos vamos a ubicar en qué, bueno, vamos a buscar qué dato dentro de estas celdas de esa fila se acerca más al índice de masa corporal del paciente. Y posteriormente nos ubicamos en la parte superior y aquí vienen los percentiles que va de 1 al 99. Con base a eso, nos vamos a esta tabla, a los valores que tenemos aquí. Y aquí tenemos las diferentes interpretaciones de acuerdo al percentil: bajo peso, desnutrición, normal, riesgo de obesidad y obesidad. De igual manera, vamos a calcular el índice de masa corporal, su clasificación de acuerdo a los valores que tenemos dentro de esta tabla: normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces, primeramente vamos a poner los datos que ocupamos, en el que para eso nos vamos a situar dentro de esta columna. Columna B, fila 3. Y primeramente vamos a ocupar la fecha de hoy. Entonces aquí vamos a poner fecha. Posteriormente vamos a ocupar el género. Ponemos género, seleccionamos Enter. Y ocupamos los valores para calcular el índice de masa corporal. El cual primeramente ocupamos el peso, que este va a estar en kilogramos, y la talla, que este va a estar en metros. Entonces ponemos M. Con base a esos datos nosotros vamos a calcular cuál es el índice de masa corporal. Posteriormente vamos a ubicarnos cuál es el percentil. Entonces ponemos percentil y la clasificación del percentil y la clasificación de igual manera. Ponemos clasificación del índice de masa corporal. Entonces nos vamos al final, aquí ponemos IMC. Para calcular la fecha de hoy, simplemente vamos a utilizar una función que se encuentra en Excel, que es la de hoy. Entonces aquí ponemos hoy, abrimos, cerramos paréntesis y seleccionamos Enter. Automáticamente nos calcula que la fecha actual es el 27 del 10 del 2022. De igual manera ocupamos la fecha de nacimiento, entonces esto lo vamos a poner en la parte superior, arrastramos y aquí vamos a poner nacimiento, ¿ok? Aquí en la parte izquierda ponemos nacimiento y Enter. Entonces vamos a darle un formato de fecha a esta celda, clic derecho, nos damos a formato de celdas. Nos va a aparecer esta ventana y tenemos que irnos a la pestaña número y nos vamos acá donde dice fecha, y aquí tenemos un formato de fecha que es 2 dígitos para día, para mes y 4 dígitos para el año. Entonces vamos a dar doble clic
Y supongamos que el paciente nació el 10 del 05 del 95, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos para calcular los meses? Bueno, aquí vamos a poner otro año, debido a que esta tabla solamente nos da los valores de 0 a 19 años. Entonces aquí vamos a poner 2010, seleccionamos Enter. Entonces, ¿cómo calculamos cuál es la edad en meses de la diferencia que tenemos la fecha actual con respecto a la fecha de nacimiento? Para eso vamos a usar una función de si fecha que se encuentra en Excel, y para eso nos vamos a situar en cualquier celda, en este caso en la celda B15. Ponemos signo igual, ponemos si fecha, abrimos paréntesis y primeramente tenemos que seleccionar cuál es la fecha de nacimiento. Entonces aquí tenemos que la fecha de nacimiento es la celda C3, ponemos coma, posteriormente tenemos que poner cuál es la fecha actual, que es la celda C2, ponemos coma y entre dobles comillas tenemos que poner qué queremos extraer. Entonces en caso de meses tenemos que poner M, cerramos con dobles comillas y cerramos con un paréntesis y Enter. Entonces aquí nos dice que han transcurrido 149 meses. De igual manera, si queremos calcular cuántos años son, de igual manera ponemos signo igual, si fecha, abrimos paréntesis. Primeramente seleccionamos la celda que corresponde a la fecha de nacimiento, C3, ponemos coma y posteriormente la fecha actual, ponemos coma y entre dobles comillas ponemos Y, cerramos con dobles comillas, cerramos paréntesis y Enter. Entonces aquí tenemos los meses, que es el dato que vamos a ocupar, y de igual manera aquí tenemos los años, que este paciente presenta una edad de 12 años. Ahora también queremos que en esta celda que corresponde a género, queremos que se muestre una lista desplegable donde nosotros podamos seleccionar si es femenino o si es masculino. Para eso nos vamos a la parte superior, nos vamos a la pestaña datos, sección herramienta de datos, aquí tenemos validación de datos, seleccionamos lista y en origen tenemos que poner qué opciones queremos que se muestre. Entonces primeramente ponemos masculino, ponemos coma y femenino. En caso de que les aparezca una sola opción al poner coma, lo que tienen que hacer es que en lugar de coma tienen que poner punto y coma. Entonces en mi caso es coma, ponemos masculino, coma, femenino. A aceptar, aquí vemos una flecha hacia abajo que si la seleccionamos se muestra una lista desplegable, masculino, y aquí tenemos femenino. Posteriormente queremos también que se muestren las unidades para peso, clic derecho, formato de celdas. Ahora nos vamos a número, personalizada, y aquí en estándar tenemos que poner entre dobles comillas kg de kilogramos, cerramos con dobles comillas, aceptar. Ahora nos vamos a talla, clic derecho, formato de celdas, personalizada, y entre dobles comillas ponemos metros, cerramos con dobles comillas y aceptar. Entonces, ¿qué sucede si nosotros ponemos un valor? Por ejemplo, ponemos 80, automáticamente nos aparece que nos estamos refiriendo a kilogramos. Y para talla ponemos 1.80 y automáticamente nos calcula en metros. Ok, bueno, se nos muestra sus unidades en metros. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el índice de masa corporal? Bueno, es una simple división de kilogramos sobre metros al cuadrado. Por lo tanto, ponemos signo igual, tenemos que dividir la celda que corresponde a kilogramos, que es la celda C5, esto dividido entre la talla en metros, pero lo vamos a elevar al cuadrado y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos calcula que el índice de masa corporal para este paciente es de 24.69, 14 kilogramos sobre metros cuadrados. Sin embargo, queremos redondear este valor, es decir, no queremos que se muestren tantos decimales. Para eso utilizamos la función redondear, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Entonces vamos a poner que 2, cerramos con un paréntesis y Enter, ¿ok? Sin embargo, ¿qué sucede si aquí en lugar de 1.8 no ponemos nada? Aquí nos aparece un error. Para evitar ese error vamos a utilizar otra función, que es la de si.error. Entonces aquí ponemos si.error, abrimos paréntesis, nos vamos a la parte final nuevamente, ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo valor si es error. Entonces aquí vamos a poner una celda vacía, dos dobles comillas, o podemos poner que se nos muestre el valor de 0. Cerramos con un paréntesis y Enter, ¿ok? Entonces aquí nos aparece en unidades kilogramos, clic derecho, vamos a eliminar eso, formato de celdas, personalizada, lo eliminamos, a aceptar. Entonces aquí nos aparece 0 porque no tenemos el valor de talla. Sin embargo, si ponemos 1.80, automáticamente nos calcula que es de 24.69 kilogramos sobre metros al cuadrado. Posteriormente ya tenemos el género, ya tenemos la edad del meses, por lo tanto ya nos podemos ubicar en qué fila nosotros vamos a buscar el valor más cercano. Por lo tanto nos situamos ahora en la celda F3 y aquí vamos a utilizar dos condicionales. Ponemos uno igual, ponemos y abrimos paréntesis y abrimos paréntesis. Y si recordamos, las celdas en rosa hace referencia al género femenino, por lo tanto si
género, que corresponde a la celda C4, es igual, entre dobles comillas, ponemos femenino. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma, nos está pidiendo valor lógico 2. Entonces, si los meses de este paciente, que es la celda B15, es igual a la celda que tenemos aquí, que es la celda H3, que corresponde al primer mes, 0 meses, dentro de la columna de mes, cerramos paréntesis, ponemos coma, nos está pidiendo valor si es verdadero. Entonces, en caso de que se cumplan estas dos condicionales, si es femenino con una edad igual a la que tenemos aquí dentro de esta celda, pues queremos que se nos marque con una X, que es aquí en esta fila donde nosotros tenemos que buscar cuál es el valor más cercano para posteriormente extraer el percentil. Ponemos coma, ahora nos está pidiendo valor si es falso, es decir, si no se cumple una de estas dos condicionales o ninguna, pues queremos mostrar una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y enter. Ahora lo que vamos a hacer es anclar esta celda seleccionando la tecla F4 de nuestro teclado, o de igual manera podemos anclarlo poniendo signo de pesos antes de la letra y antes del número, particularmente antes del número. Entonces nos vamos a la celda B15 que corresponde a los meses. Aquí vamos a poner signo de pesos antes del número. Y esto lo dejamos así, femenino y H3, seleccionamos Enter. Y posteriormente lo que vamos a hacer es situarnos en la parte inferior derecha. Y vamos a arrastrar hacia la última fila que corresponde al género femenino. Entonces bajamos, bajamos. Nos vamos acá hasta el género masculino. Y aquí tenemos que hacer un pequeño cambio. En lugar de femenino, que corresponde a la celda C4, tenemos que poner masculino, ya que las celdas de color azul corresponden al género masculino. Entonces es importante que eso se encuentre idéntico escrito como lo tenemos dentro de la lista desplegable. Seleccionamos Enter y posteriormente nos situamos en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última fila. ¿Ok? Entonces nos vamos acá hacia 228, que corresponde a la fila 462. Si nos vamos a la parte superior, aquí tenemos que es género femenino con una edad de 149 meses. Entonces aquí vamos a marcarlo porque son los datos de interés dentro de esta celda. Entonces femenino 149 meses. Si nos vamos a la parte inferior, aquí tenemos 130, 34, 149 meses femenino. Por lo tanto aquí se nos muestra la X y es aquí donde nosotros tenemos que buscar cuál es el valor más cercano. ¿Ok? Entonces nos vamos a la parte superior. Una vez que tenemos ubicada cuál es la fila, vamos a situarnos cuál es el valor más cercano para extraer el percentil. Primeramente vamos a poner estas imágenes, estas tablas en la parte derecha y nos situamos dentro de esta celda de la primera fila de esta tabla de percentiles, pero ahora dentro de la columna G. Entonces aquí vamos a situarnos acá en la parte superior para que se alcance a notar todas las fórmulas, todas las funciones que vamos a poner. Entonces iniciamos con el signo igual y vamos a llamar primeramente a la función índice. Vamos a ponerlo en mayúscula para poderlo visualizar. Abrimos paréntesis y primeramente nos está pidiendo la matriz. La matriz va a ser los percentiles que tenemos acá en la parte superior. Esto lo tenemos que anclar con F4 de tal manera que aparezca signo de pesos antes de la letra y antes del número. O de igual manera podemos poner signo de pesos antes de la letra y antes del número de manera manual. Entonces ponemos coma, posteriormente nos pide el número de fila y para eso vamos a utilizar la función de coincidir. Entonces ponemos coincidir, abrimos paréntesis. Posteriormente ponemos min porque queremos ubicar cuál es la columna que corresponde al valor mínimo de la diferencia del índice de masa corporal por cada uno de estas celdas encontradas dentro de esta primera fila. Abrimos paréntesis, ponemos ABS porque no queremos que nos diferencie de positivo o negativo, sino que solamente queremos encontrar el valor más cercano, no importa que se pase o que se encuentre por debajo. ¿Ok? Entonces ponemos ABS, cerramos paréntesis y nos está pidiendo el número. El número va a ser la diferencia, es decir, la resta del índice de masa corporal que corresponde a la celda C7. De igual manera lo vamos a anclar seleccionando la tecla F4 de tal manera que aparezca signo de pesos antes de la letra y antes del número. Ponemos menos y lo queremos restar por los valores de cada una de estas columnas. 10.8, 11.2. Entonces lo que va a hacer es que el índice de masa corporal 24.69 le va a restar menos 10.8. 24.69 menos 11.2. 24.69 menos 11.5 y así para cada rango de esta primera fila. Posteriormente cerramos con 1, 2 paréntesis, ponemos coma, vamos a realizar nuevamente una resta. Pero primeramente seleccionamos este rango de celdas menos el índice de masa corporal. Cerramos con 1, 2 paréntesis. Y aquí vamos a poner coma, pero antes tenemos que llamar a otra función. Entonces
En caso de que aquí se encuentre la X, queremos que se ejecute esta serie de funciones, pero en caso de que no se encuentre, pues no queremos que se ejecute. Entonces ponemos sí, abrimos paréntesis y esta celda F3 es igual, entre dobles comillas ponemos X, que es el indicador que hemos puesto para referenciar o para encontrar en qué fila nosotros vamos a buscar el valor más cercano. Ponemos coma, aquí nos está pidiendo el valor si es verdadero, entonces queremos que se ejecute índice coincidir min ABS, con el propósito de que nos encuentre cuál es la columna más cercana según el índice de masa corporal del paciente. Nos vamos a la parte final, ponemos coma y nos está pidiendo valor si es falso. En caso de que no se encuentre la X, pues no queremos mostrar nada, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con un paréntesis y enter, ¿ok? Bueno, en lugar de enter, si le sale error, vamos a seleccionar en nuestro teclado las teclas Shift, Control y Enter, de tal manera que aparezcan los corchetes al inicio y al final, ¿ok? Entonces, lo único que tenemos que realizar es situarnos en la parte inferior, pero antes tenemos que anclar de igual manera esta celda C7 que corresponde al índice de masa corporal con F4 y otra vez Shift Control Enter. Nos situamos ahora sí en la parte inferior derecha y arrastramos hacia la última columna de esta tabla de percentiles. Entonces nos vamos a la parte inferior aquí hacia el mes 228. Entonces si nos situamos dentro de la fila donde se encuentra la X, que es género femenino, en la parte superior aquí se encuentra X 97. Vamos a ver si está correcto. Entonces el índice de masa corporal de este paciente es de 24.69, por lo tanto nos vamos acá. 24.69 está por encima de 21, de 23 y el valor más cercano es 24.9. Si nos vamos a la parte superior, este corresponde al percentil 97, por lo tanto está funcionando correctamente, ¿ok? Ahora queremos extraer ese percentil y ubicarlo dentro de esta celda. Para eso vamos a utilizar la función buscar v. Ponemos signo igual, llamamos función buscar v, abrimos paréntesis, nos está pidiendo qué valor estamos buscando. Va a ser la X, ponemos dobles comillas, ponemos X, cerramos con dobles comillas, ponemos coma y nos está pidiendo la matriz de la tabla, es decir, dónde lo vamos a buscar. Por lo tanto, vamos a seleccionar estas dos columnas, nos vamos hacia la última fila de esta tabla. Ponemos coma y nos está pidiendo indicador de columnas. Entonces el valor que queremos extraer va a ser el valor encontrado dentro de la segunda columna. Esta es la primera, esta es la segunda, por lo tanto ponemos 2. Ponemos coma, ponemos falso porque queremos una coincidencia exacta, cerramos con un paréntesis y seleccionamos enter, ¿ok? Vemos aquí nos aparece el percentil 97. Si nosotros vamos cambiando los datos, por ejemplo ponemos 75, ahora nos aparece percentil 95. Si cambiamos la talla, por ejemplo vamos a poner 1.90, nos aparece 20.78, el índice de masa corporal, el cual el percentil corresponde a 85. Una vez que tenemos el percentil, vamos a calcular o vamos a identificar cuál es su interpretación. Para eso nos situamos en esta celda y vamos a utilizar una serie de condicionales. Entonces ponemos signo igual. Si abrimos paréntesis, si la celda que corresponde al percentil, que es la celda C8, es menor a 5, ponemos coma. Queremos que se muestre bajo peso, por lo tanto ponemos dobles comillas, ponemos bajo peso guión desnutrición, cerramos con dobles comillas y ponemos coma. Si es mayor o igual a 5 y menor a 85, entonces ponemos sí, abrimos paréntesis y debido a que vamos a utilizar dos rangos, mayor o igual a 5 y menor a 85, abrimos paréntesis. Entonces si la celda de 8 que corresponde al percentil es mayor o igual a 5, ponemos coma, otra vez la celda que corresponde al percentil C8, si es menor a 85, cerramos paréntesis, ponemos coma, valor si es verdadero, queremos que se muestre normal, entonces entre dobles comillas ponemos normal, cerramos con dobles comillas y ponemos coma. Ahora sigue entre 85 y 95, ponemos sí nuevamente, abrimos paréntesis y abrimos paréntesis. Si la celda de percentil es mayor o igual a 85, ponemos coma, otra vez la celda que corresponde a percentil. Si es menor a 95, cerramos paréntesis, ponemos coma. Queremos que se muestre riesgo de obesidad. Entonces aquí vamos a poner riesgo de obesidad. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Y finalmente, si abrimos paréntesis y la celda que corresponde a percentil es mayor a 95, mayor o igual a 95, ponemos coma, valor si es verdadero, queremos que se muestre obesidad. Entonces aquí ponemos obesidad.
cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Y si ninguna de estas condicionales se cumple, pues queremos que se muestre una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas y cerramos con 1, 2, 3, 4 paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces aquí nos aparece que el percentil 85, que si nos vamos a la tabla, mayor o igual a 85, menor a 95, es riesgo de obesidad. Si nosotros aumentamos el peso, vamos a poner 90, percentil 97 ahora nos marca como obesidad porque es mayor a 95. Posteriormente tenemos que calcular su interpretación con base al índice de masa corporal en los rangos que tenemos dentro de esta tabla. Entonces nos situamos dentro de esta tabla, de esta celda, perdón. Y lo que vamos a poner va a ser lo siguiente. De igual manera vamos a utilizar una serie de condicionales. Entonces aquí vamos a poner igual si abrimos paréntesis. Si el índice de masa corporal aquí antes de normal está bajo peso, entonces y la celda que corresponde a IMC, que es la celda C7, es menor a 18.5, ponemos coma. Aquí entre dobles comillas tenemos que poner bajo peso, cerramos con dobles comillas y coma. Si abrimos paréntesis y abrimos paréntesis, la celda que corresponde a índice de masa corporal C7 es mayor o igual a 18.5, ponemos coma, otra vez celda C7 que corresponde a IMC. Si este es menor o igual a 24.9, cerramos con un paréntesis, ponemos coma, queremos que se muestre sobrepeso. Entonces ponemos sobrepeso, cerramos con dobles comillas y ponemos coma. Si nuevamente abrimos paréntesis y abrimos paréntesis, si índice de masa corporal es mayor o igual a 25, ponemos coma, índice de masa corporal C7 es menor o igual a 29.9, entonces ponemos aquí 29.9. Cerramos paréntesis, ponemos coma, entre dobles comillas, queremos que se visualice sobrepeso. Entonces aquí, bueno, aquí 18.5, aquí es normal, me he equivocado, entre dobles comillas ponemos normal, cerramos con dobles comillas. Y aquí es sobrepeso, cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Y si, nuevamente, abrimos paréntesis, si la celda de IMC es mayor, bueno, aquí tenemos que poner y, abrimos paréntesis, IMC es mayor o igual a 30, entonces aquí vamos a poner 30, ponemos coma, otra vez la celda C7 que corresponde a índice de masa corporal, y si este es menor o igual a 34.9, ponemos 34.9, cerramos paréntesis, ponemos coma, queremos visualizar obesidad grado 1, cerramos con las comillas, ponemos coma. Si abrimos paréntesis y abrimos paréntesis, celda C7 es mayor o igual a 35, ponemos coma, celda C7 menor o igual a 39.9, entonces ponemos 39.9, cerramos paréntesis, ponemos coma, entre dobles comillas, queremos mostrar obesidad grado 2. Cerramos con dobles comillas, coma, si abrimos paréntesis y finalmente si C7 es mayor o igual a 40, ponemos coma, entre dobles comillas vamos a poner obesidad grado 3. Cerramos con dobles comillas, ponemos coma. Y valor si es falso, una celda vacía, por lo tanto ponemos dos dobles comillas, cerramos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 paréntesis y seleccionamos Enter. Aquí nos aparece vacío, entonces vamos a redondear a un decimal, aquí quitamos este 2, tenemos 1, Enter. Y 24.9 corresponde a normal, porque si nos vamos a la interpretación dentro de esta tabla, aquí vemos normal entre 18.5 y 24.9. Entonces este paciente presenta un índice de masa corporal de 24.9, por lo tanto es menor o igual a 24.9 y la clasificación es normal. Si nosotros vamos cambiando el peso, aquí vamos a poner 80, ahora sigue 22.2. Sigue siendo normal, pero la clasificación con base a percentiles dice que es riesgo de obesidad. Lo que vamos a hacer posteriormente es darle un poco de formato a todo esto. Primeramente centramos estos valores, los datos del paciente, nos damos inicio, los centramos, los remarcamos. De igual manera estas celdas, los remarcamos, seleccionamos estas dos columnas, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos va a aparecer esta ventana. Nos vamos a borde, línea continua gruesa en la parte exterior, línea continua delgada en la parte interior. Ponemos línea continua delgada. Nos vamos a aceptar y posteriormente vamos a darle un color. Clic derecho, nos vamos a formato de celdas.
Aquí ponemos relleno. Efectos de relleno. Vamos a poner un verde fuerte, un azul fuerte y un azul más leve. Nos vamos aquí en vertical a aceptar. Nos vamos a fuente y vamos a darle un color blanco y en negritas y a aceptar, ¿ok? Entonces aquí vamos a darle otro color, clic derecho, nos vamos a formato de celdas, nos vamos a relleno y vamos a darle un color azul y a aceptar, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta tabla, eliminamos estas tablas que ya no lo ocupamos. Y si nosotros vamos cambiando los datos, por ejemplo, en lugar de nacimiento, que es el 10/05 del 2010, aquí vamos a poner que fue el 5 del 05 del 2015, seleccionamos Enter, género masculino, con un peso de 65 kilogramos, una talla de 1.70, nos calcula un índice de masa corporal de 22.5 y un percentil de 99, el cual su clasificación es de obesidad y su clasificación de acuerdo al índice de masa corporal, a los rangos que tenemos dentro de esta tabla, es normal. Si te gustó este video, no olvides compartir, dejar tu like y suscribirte.